tipo torre. Vamos a estandarizar ese concepto para todos. Ese edificio tipo torre va a tener una proporción de altura, un grado de esbeltez de 1:5, teniendo al 1 como la base del edificio y 5 como la altura. Eso más o menos es la proporción que buscamos que tenga esa torre. Eso para estandarizar conceptos de todos los grupos, ¿verdad? Hemos visto otro tipo de edificios, los edificios tipo lámina también, edificios no muy altos, pero para este trabajo en particular vamos a tomar esta referencia, ¿verdad? Edificio tipo torre con una proporción de 1:5. En cuanto a las partes del trabajo, vamos a tener, por supuesto, la presentación del trabajo, una carátula, una memoria descriptiva del proyecto donde pueden incluir lo que es la parte atendiendo lo que fue el trabajo práctico uno, la parte del análisis formal y la parte funcional del edificio. Digamos, la idea general de la propuesta, si tomaron alguna referencia en base a un arquitecto, en base a algún edificio de referencia, pueden tomar como referencia su trabajo, el edificio que les tocó en el trabajo práctico uno o no. Pueden tomar más de una referencia también si quieren y hacer un nuevo proyecto en base a esas referencias. Eh, Recordamos que en este punto de la memoria descriptiva no se expone nada todavía de la parte del análisis estructural. Luego empieza el desarrollo propio de este trabajo que se va a centrar en la parte estructural, ¿verdad? Sería el análisis estructural en cuanto a análisis gráficos. Esto lo pueden hacer con bocetos, con croquis, con formas básicas, flechas, colores, lo que siempre le hablamos de analizar gráficamente esos esquemas de reunión de cargas, de transmisión de cargas, la función en cuanto al comportamiento, cómo se adapta la estructura en cuanto al comportamiento, disculpe, cómo se adapta la estructura en cuanto a la función, digamos, en cuanto a la espacialidad, el posicionamiento de esos elementos estructurales y la presentación queda a cargo de cada grupo. Entonces, entendemos que no hay una escala, digamos, que se deba cumplir. De hecho, la presentación va a ser en formato virtual, la entrega va a ser en formato virtual. Entonces, lo que sí es primordial es que la presentación esté a una escala gráfica que sea legible. Que eso que estamos exponiendo se pueda entender, que las cotas puedan tener una línea, que los elementos estructurales se puedan entender. ¿Qué agregamos? Hasta aquí, hasta el punto 3, digamos, es algo similar a lo que estuvimos presentando en el trabajo práctico uno. ¿Qué agregamos dentro de este trabajo? Una planta de encofrado, que es la planta estructural con nomenclaturas de cada uno de los elementos estructurales elegidos en el proyecto, las cotas parciales y las cotas totales correspondientes a la estructura, que también va a estar en una escala gráfica legible. Un predimensionado, que dependiendo del elemento estructural que ustedes hayan elegido, va a ser un cálculo de un pilar o el cálculo de un tensor seleccionado por ustedes dentro del edificio. Y como desenlace del trabajo, una maqueta física en base al proyecto de diseño estructural. Va a ser una maqueta estructural netamente. No vamos a contemplar la parte de los cerramientos. La parte de los cerramientos pueden hablar en la parte formal, ¿verdad? En la memoria descriptiva del proyecto. Pero para lo que es la maqueta física, vamos a concentrarnos en la parte estructural. Entonces vamos a hacer una maqueta solamente con la parte de la estructura. La condicionante es que sea monocromática y que muestre correctamente la estructura. Y para ello la escala tiene que estar acorde al proyecto. Sugerimos nosotros como cátedra escalas entre 1:200 y 1:250 para la maqueta, ¿verdad? Eso va a depender de la envergadura del proyecto, ¿verdad?
En algunos casos, ciertos proyectos, va a ser suficiente una escala 1, 2, 50 porque la estructura tiene una visibilidad legible. En otros, 1, 2, 50 puede quedar muy chico y van a tener que ampliar la escala 1, 200 para poder entender el tipo estructural. Así que eso no es algo que esté mejor una escala u otra, sino la que mejor se adapte al proyecto de cada uno. En cuanto a las correcciones y a la entrega, las correcciones tenemos dos correcciones presenciales marcadas en planificador. Las correcciones son obligatorias. Recordamos que no es necesaria la presencia de todos los integrantes del grupo para hacer validar la corrección. Son 6 integrantes básicamente por grupo y no puede ser que, aunque sea un integrante de ese grupo, no pueda estar presente en las correcciones para poder validar. Así que eso para tener en cuenta. La presentación digital va a ser un archivo único en formato PDF que va a ser enviado, así como acostumbramos, al correo de la cátedra hasta el mediodía de la fecha indicada en planificador, que creo es el último día de clase. Así que tienen tiempo. Tenemos varios feriados de por medio, así que hay tiempo para este desarrollo. Y la maqueta física va a ser entregada de manera presencial también el día de la entrega. Entonces, a primera hora se entrega la maqueta y van a tener hasta el mediodía para entregar lo que es el desarrollo de trabajo. En cuanto a las correcciones, también vale mencionar que esa primera corrección es en formato tallerizado, vale decir, vengan con sus croquis, con algo para rayar, con su computadora, con sus maquetas virtuales. Si quieren ya una aproximación de la maqueta física, la idea es poder ir debatiendo, incluso pueden traer más de una propuesta, ¿verdad? Si por ejemplo tienen dos o tres propuestas, cada integrante del grupo planteó algo y se decidieron por algunos y tienen algunos potenciales proyectos y nos están decidiendo, bueno, todo eso se debate en las correcciones, ¿no? Como observaciones podemos mencionar que el grupo que no corrige, por supuesto, va a tener una penalización y también el tema de la entrega fuera de hora, también tienen penalizaciones, así que eso para tener en cuenta. Cualquier modificación respecto a este trabajo también vamos a estar notificando a través de la plataforma o, los clases, en las clases presenciales que tengamos, ¿verdad? O sea, las correcciones presenciales serían. Más in extenso, de acuerdo al desarrollo del trabajo, que es lo que corresponde a la presentación digital, recordamos, así como en el trabajo práctico uno, que los análisis deben ser realizados al menos en 2 dimensiones. Análisis gráficos en plantas, así como en un corte o en una fachada que tenga esa correspondencia, aunque sea en 2 dimensiones. Si pueden analizarlo en 3 dimensiones, mejor. Cuanta más producción gráfica haya respecto a lo que estamos analizando, mejor. Planos o gráficas mudas que no tengan ningún análisis de parte del grupo tienen validación cero. Así que no importa qué tan linda sea la presentación o qué tan larga sea, si no hay análisis de parte del grupo en esas diapositivas o gráficas o renders también, que pueden ser los más lindos que hayan hecho, si no hay análisis, no hay puntuación. Eso para entender. Esto queda, la representación gráfica queda a cargo de cada grupo. Lo importante es que se corresponda con aquello que estamos exponiendo. El análisis formal, el análisis funcional, hablábamos también de lo mismo que el trabajo 1 en la parte formal, el análisis compositivo, morfológico, no del tipo estructural, el lenguaje del edificio, aquellos elementos que ustedes hayan utilizado en cuanto a la forma, cómo se hace esa descomposición de forma de acuerdo a la idea inicial y en lo que terminó la forma de la planta, la forma de la volumetría. En cuanto al análisis funcional, las zonificaciones de uso en cuanto a los programas en planta baja y al menos una planta tipo, por ejemplo, y obviamente la circulación vertical en cuanto a escaleras y cajas de ascensores. En esta parte quiero hacer un énfasis porque siempre es digamos, parece que sacamos de nuestro cerebro todo eso que vimos en el semestre
Y cuando se trata de proyectar nuestro edificio, proyectamos como si fuese un edificio de 3 pisos, acá en Paraguay, por ahí. Pero en el proyecto presentamos un edificio de 50 niveles, ¿verdad? Y la situación de la circulación vertical no se corresponde con la envergadura de nuestro proyecto. Entonces, a analizar y a rever todos esos edificios que vimos en clases, otros que queramos investigar y verificar la proporción de esta circulación vertical, no solamente en tamaño, sino también en cantidad dentro de lo que es el análisis funcional de un edificio en altura. A tener en cuenta, muy en cuenta, la circulación vertical. En cuanto al análisis estructural, lo dividimos en cargas verticales y cargas horizontales. Para cargas verticales, la elección del sistema de reunión de cargas, la elección del sistema de transmisión de cargas y la identificación de subsistemas verticales. Para cargas horizontales, los principios, ¿verdad? Tanto para la parte estructural como la parte formal y la identificación de subsistemas horizontales. En cuanto a la planta de encofrado, una lámina técnica donde cada elemento estructural deberá estar correctamente nomenclado, pilares, vigas, losas, si están armadas en una o dos direcciones, si corresponden a losas en voladizo, los núcleos estructurales, si utilizamos tensores, otro tipo de estructura, tipo malla o rigidizaciones, muros de carga para los muros de cortante, etcétera. Aquel elemento estructural o aquellos elementos estructurales que se presenten en el proyecto. Obviamente, esta planta es una planta técnica, se tienen que marcar los vacíos como vacíos, los llenos como llenos, ¿verdad? La correcta nomenclatura, ustedes recuerdan de estructuras anteriores, la correcta forma de nomenclar una planta de encofrado de izquierda a derecha, de arriba para abajo, y por supuesto indicar todas las cotas referentes a los elementos estructurales. No solamente el tensor, también el núcleo. Nos olvidamos a veces que el núcleo es un elemento estructural y que tiene que ser también acotado, ¿verdad? En cuanto a lo que refiere a cotas parciales y totales. En cuanto al predimensionado, tenemos un pilar en la planta baja para aquellos sistemas estructurales que tengan pilares en su composición, o un tensor para aquellos que hayan elegido estructuras suspendidas, ¿verdad? En caso de no tener ninguno de esos dos elementos estructurales, ni pilares ni tensores, elegimos una porción de esa otra estructura que hayamos elegido, que vamos a considerar como motivo de cálculo similar a un pilar a modo de ejercicio. Si elegimos, por ejemplo, una estructura del tipo diagrid, el diagrid no es un pilar y tampoco es un tensor, pero tomamos una porción o una pata de ese diagrid, hallamos el área de influencia en base a esa pata en ese sector del proyecto y hacemos el cálculo como si fuese un pilar, solamente para completar lo que es el ejercicio del trabajo práctico 2. ¿Tenemos en claro esto? ¿Alguna consulta al respecto? Hola, profe, creo que no. Gracias, Sofía. Cualquier cosa tienen el foro de la plataforma también, para consultar en caso de que surjan las dudas, en la medida que se vaya avanzando con las correcciones o que lleguemos a la fecha de la corrección, ¿verdad? Eh, bueno, entonces iniciamos con lo que corresponde a nuestro contenido de hoy. Profe, Rápidamente. Sí, otra consulta, no sé si ya se preguntó, pero ¿cuándo tendríamos las notas? están en proceso. Seguramente en esta semana van a tener la, la planilla con los puntajes del parcial. Dale, profe, gracias. Bueno, iniciamos entonces con el último contenido que refiere
A lo que es la carga horizontal también que estuvimos viendo en clases anteriores, pero para unos sistemas especiales que trabajan específicamente en la reducción de esa oscilación o ese desplazamiento que tienen los edificios en altura. En cuanto al empuje lateral, digamos, de la carga de viento, pero también lo que es el empuje lateral por el efecto que producen los sismos. ¿Qué son los sismos? Aquellos fenómenos naturales como terremotos, eh, digamos, situaciones de gran impacto que ocurren en el desacomodo de lo que son las placas tectónicas sobre la cual puede estar implantado un edificio en altura y que generan un daño que puede ser estructural del edificio y pueden ocurrir deformaciones que se traducen en desplazamientos, vibraciones, oscilaciones y pueden terminar afectando al edificio en sí, pero también a los usuarios del mismo, ¿verdad? Para esta situación y atendiendo al desarrollo también de la tecnología en cuanto a lo que es todo el tema de los edificios en altura que está en constante evolución. Se vienen utilizando ciertos dispositivos especiales para la reducción de esta deformación del edificio y también para mejorar las condiciones, digamos, del confort de los usuarios del edificio. Estos sistemas especiales atenúan o disminuyen, digamos, el efecto perjudicial que pueden tener estos sismos sobre las estructuras de un edificio en altura. Entonces, lo que buscan es disminuir esos daños que incluyen daños económicos o de actividades de operación, por ejemplo, en hospitales, ¿verdad? Eh, Suspender una cirugía, por ejemplo, a causa de un siniestro que se esté produciendo. Entonces, lo que hace la aplicación de estos sistemas especiales es disminuir o evitar esa cantidad de pérdidas económicas y de operación que muchas veces interrumpen procesos de vital importancia en un centro de datos, en un edificio industrial o en otro tipo de situaciones, y en los que muchas veces la estructura en sí, por más bien calculada que esté o que se haya pensado, no son suficientes para prevenir esos daños en elementos constructivos que no son estructurales, ¿verdad? Hablamos de todo lo que forma parte del edificio, pero que no es la estructura misma, ¿verdad? Si bien el edificio no se cayó, probablemente no sufrió mayores daños estructurales, existen otro tipo de daños económicos sobre los elementos constructivos no estructurales del edificio, como equipos, contenidos dentro del edificio, cerramientos, pueden provocar grandes cortes de luz que ocasionan la interrupción de una operación dentro del edificio, entre otros daños que se pueden producir, ¿verdad? Entonces, estos dispositivos, que se llaman dispositivos de amortiguamiento, lo que hacen son mejorar las condiciones estructurales del edificio como como primer objetivo, pero a la vez mejorar el nivel de, digamos, de estadía o de confort de esas personas que están ocupando el edificio durante el sismo, ¿no? Y en base al comportamiento y a la composición que tengan estos dispositivos, hoy vamos a estar viendo cuáles son los tipos de sistemas de amortiguamientos que se utilizan en edificios de altura para lo que son
las oscilaciones y vibraciones de estas estructuras y cómo se utilizan, ¿verdad? Ejemplos prácticos, por supuesto, siempre, para que puedan aplicar esos conceptos dentro de un edificio real. Vamos a ver en la clase de hoy un poco recordando cómo es que la carga afecta a los edificios y cuáles son sus efectos, qué es específicamente el movimiento pendular, que es un movimiento de desplazamiento que tiene relación con estos grandes efectos de carga que producen los sismos y por supuesto la parte de los dispositivos especiales que se utilizan con los ejemplos prácticos. En cuanto a lo que son las cargas críticas y las deformaciones en los sistemas estructurales de altura, habíamos hablado de esfuerzos de compresión, esfuerzos de vuelco, momentos flectores, esfuerzos cortantes, también habíamos mencionado al esfuerzo de la torsión y la resistencia frente a estas cargas horizontales, o estas cargas, estas deformaciones que produce la carga horizontal en los edificios de altura, se logra equilibrando cómo hace frente el edificio a estas deformaciones, equilibrando las condicionantes estructurales que hablamos, ¿verdad? De agrupación de cargas, de transmisión de cargas hasta la cimentación y, por supuesto, una correcta elección de elementos rigidizadores para el empuje lateral. La combinación correcta de estas condicionantes estructurales logra esa resistencia frente a estas deformaciones. Pero además, ante una situación, digamos, especial como la presencia de un sismo, se puede incrementar esta resistencia de la estructura vertical sumando a la estructura principal contra venteo unos dispositivos especiales. Si bien estos dispositivos no son obligatorios, digamos, no están normados por una regulación de una ley o de alguna normativa específica, como sí lo están los otros, las otras condicionantes estructurales o los elementos estructurales en cuanto a situaciones admisibles y no admisibles en cuanto a las cargas. Su implementación en la estructura de los rascacielos puede mejorar considerablemente lo que es la resistencia de la estructura propia del edificio. En ciertos casos, economizar, hablamos nuevamente de este concepto de economizar elementos estructurales portantes. Cuando hablamos de la macroestructura, hablamos de una forma de economizar cantidad de elementos, vale decir tener menos elementos estructurales para lograr mismas resistencias. Y de repente, dependiendo del tipo de dispositivo elegido, puede también dar otra aproximación a lo que es el diseño estructural, ¿verdad? Cambiar un poco lo que es el diseño estructural que forma parte de un componente estético dentro del edificio, ¿verdad? Recordamos cómo esta analogía con una viga voladizo se puede dar con un edificio en altura, ¿verdad? En cuanto a lo que son sus desplazamientos. La viga, accionada por la fuerza gravitatoria, se deforma, flexándose, despegándose del empotramiento o cortándose en sus elementos estructurales. Y de esta misma manera, esta carga vertical continua que representa el edificio en altura se puede flexar en la parte superior, ¿verdad?, del volumen del edificio o despegarse de la base, que es lo que representa al momento de vuelco, o separarse en aquellos vínculos en los distintos niveles del edificio, en en los vínculos de un elemento estructural con otro, uno vertical con uno horizontal, por ejemplo, y esto se produce debido a la carga horizontal, a la carga de viento
Y por supuesto también lo que estamos viendo hoy, a esa carga lateral que implica los sismos, vientos huracanados, grandes empujes laterales como tormentas de nieve, por ejemplo. En otro país no es una situación, pero en otros países sí, la presencia de la nieve suele ser algo más que considerar para los esfuerzos dentro del edificio. Eh, entonces, la sumatoria de todos estos esfuerzos laterales que recibe el edificio suponen una resistencia a las distintas cargas a las que puede estar expuesta el edificio. Y para este capítulo vamos a analizar específicamente lo que es el sistema pendular, que no es otra cosa que un sistema mecánico de un esfuerzo físico que se mueve, digamos, de un lado a otro bajo un movimiento oscilatorio constante, digamos, ¿verdad? Este sistema físico se acciona bajo la acción de la carga de la gravedad y genera un desplazamiento del objeto. Del objeto digo porque son sistemas oscilatorios que vemos a diario en nuestra vida cotidiana. Se producen estos movimientos pendulares, por ejemplo, en el mecanismo de un reloj cucú. Acá vemos en la imagen, ¿verdad? Donde este contrapeso mecánico se mueve de un lado a otro, ¿verdad? Poco reflejando ese movimiento oscilatorio. Puede ser un juego de la hamaca, ¿verdad? O columpio, donde también con la fuerza que imprimimos y la fuerza de la inercia de nuestro cuerpo también se puede movilizar este objeto en un movimiento oscilatorio, ¿verdad? Vemos la situación de el accionamiento de un cinturón de seguridad, por ejemplo, en un vehículo, donde también a través de este sistema mecánico con contrapesos y pistones con fluidos que hacen el movimiento contrario a lo que es el movimiento de la inercia que tiene nuestro cuerpo con una frenada del vehículo, por ejemplo, el cinturón de seguridad que hace, ¿verdad? Nos estira hacia el lado contrario a nuestro desplazamiento, entre otros, ¿verdad? Acá vemos un metrónomo analógico para medir el tiempo musical, por ejemplo, también se acciona bajo el mismo principio de lo que es un movimiento pendular. Y acá vemos lo que es la explicación básica de un péndulo simple que accionado por la fuerza gravitacional, este sistema mecánico compuesto por una masa puntual suspendida, eh, de un hilo o una varilla a a una base fija, accionado por la fuerza de la gravedad que lo impulsa hacia el suelo, oscila de un lado a otro. Y podemos entender este concepto del péndulo simple invirtiendo este sistema en los movimientos oscilatorios, en los desplazamientos laterales que se producen en un edificio en altura. ¿Cómo se invierte? La base fija del péndulo refiere a lo que sería el empotramiento del edificio a sus cimientos, a la tierra. La masa puntual sería el volumen propio del edificio. Y el movimiento oscilatorio del péndulo, invertido en este caso, se acciona no por la fuerza de la gravedad, sino por la fuerza lateral, por la fuerza horizontal. Entonces ahí entendemos un poco este movimiento oscilatorio que recordamos siempre está presente en el edificio en altura. No, no importa el tipo estructural que elijamos o los dispositivos especiales que le adicionemos a esa estructura principal contra venteo, los movimientos siempre van a estar presentes. Y eso supone deformaciones admisibles en el edificio
que se pueden dar por los distintos efectos de la carga lateral que estuvimos viendo, que se suman a estos esfuerzos de los sismos que se producen en la base, ¿verdad? Esta oscilación puede producir un daño permanente o no permanente dentro de una estructura de altura, y lo que se busca es disipar esta energía para evitar cuanto menos, evitar lo más que se pueda el daño producido en la estructura de altura. Vemos acá un caso, un paralelismo entre dos situaciones donde una misma fuerza es aplicada a la situación de un globo con un soporte rígido y el mismo globo con un soporte flexible. ¿Qué es lo que pasa si agarramos ese soporte rígido del globo y aplicamos una fuerza y tenemos un esfuerzo constante de izquierda a derecha? Y esa misma fuerza aplicamos a ese globo con el soporte flexible, podemos notar que ante la situación de un soporte rígido se presenta un movimiento brusco. En tanto, un soporte flexible bajo la acción de la misma fuerza presenta una oscilación mucho más reducida. Y ahí vamos al concepto de lo que es amortiguar. Amortiguar principalmente significa absorber o mitigar una fuerza, en este caso, donde esa fuerza se absorbe o se mitiga, se, se minora dispersando o transformando la energía sobre el cuerpo, minorizando la fuerza inicial que se aplicó sobre el elemento, ¿verdad? Entonces tenemos que a mayor o a una mejor amortiguación de lo que es la fuerza inicial que impacta sobre el objeto, tenemos una menor fuerza recibida sobre el punto final porque se logró mitigar esa situación, ¿verdad? ¿Cómo surgen estos dispositivos de amortiguamiento? Y surgen inicialmente para lo que eran los transportes fluviales. El ingeniero alemán Hermann Frahm de Hamburgo patenta estos dispositivos de amortiguamiento de vibraciones para lo que eran los barcos. ¿Qué pasaba? Después de la revolución industrial, cada vez se iba desarrollando más lo que era la tecnología de los transportes fluviales, y si bien se lograban varios objetivos en cuanto a envergadura, capacidad, parte motorizada, entre otros objetivos del barco, pongamos como ejemplo un barco, digamos, no resultaba agradable para el pasajero ese movimiento de balanceo que producía el barco. Entonces el ingeniero Farm lo que hace es estudiar esta situación y presentar un elemento que se agregaba a la estructura del barco que disminuía el movimiento de balanceo que producía el barco por el oleaje, ¿verdad? Entonces, patenta ya en el año 1911 lo que es el primer dispositivo de amortiguamiento de vibraciones que fue aplicado, ¿verdad?, a un barco. Luego, estos amortiguadores pasaron a utilizarse en otros sistemas de transporte, digamos terrestres también, bajo el mismo principio, ¿verdad? Disminuir esos movimientos oscilatorios o las vibraciones para lograr un mayor grado de confort en los usuarios del transporte. Estos amortiguadores, ¿qué hacen?
protegen no solamente al objeto de algún tipo de daño por la fuerza que reciben, sino también al ocupante de esto cuando se ven sometidos a un movimiento sobre todo, que es lo que produce esa sensación que no da gusto, ¿verdad? Podemos poner como un paralelismo a lo que es un transporte con amortiguación nula o escasa, como es un tractor, por ejemplo, y entender que el tractor circula por una vía con depresiones, con baches, que supone un traslado del usuario de este tractor, un traslado brusco, un traslado que no da gusto. Se siente, cada bache en el que se cae el tractor, se siente en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y sin embargo, transitando por esa misma vía, un transporte de alta gama con amortiguación buena, que es lo que produce un traslado mucho más confortante, ¿verdad? Probablemente muchas de esas depresiones que atraviesa el vehículo ni nos demos cuenta, ¿verdad? ¿Y cómo se logra eso? A través del uso de amortiguadores. De esta misma manera, pasando a nuestro tema en cuestión, que son los edificios en altura, podemos entender que estos amortiguadores instalados en las estructuras principales del edificio pueden producir los mismos efectos cuando estos edificios de altura se ven sometidos a un movimiento sísmico. Para la gran mayoría de nosotros puede resultar una experiencia, digamos, de miedo, ¿verdad? De temor, estar en lo alto de un edificio. Imagínense, estar en lo alto de un edificio y que se empieza a mover bruscamente. ¿Qué es lo que vamos a querer hacer? Salir corriendo, ¿verdad? Ante una situación como esta, ¿verdad? No es algo que resulta agradable para una persona, ¿verdad? Encontrarse en una situación donde pierde su equilibrio y no puede controlar, ¿verdad? Entonces, estas situaciones de temblores, por ejemplo, o de vientos huracanados, grandes fuerzas laterales que pueden ocurrir, no son experiencias que le guste sentir a nadie estando en lo alto de un edificio, ¿verdad? En planta baja luego tampoco, imagínense en lo alto de un edificio. Pero hoy en día, con la tecnología desarrollada, la tecnología antisísmica aplicada a la construcción, ¿verdad? Se pueden tener mejores resultados frente a estas situaciones. Se ve cómo diseñar la estructura de un edificio para que sea susceptible de sufrir estos daños ante la presencia de un terremoto, por ejemplo, pero que ese colapso esté controlado, ¿verdad? La situación fortuita de la naturaleza va a ocurrir y el edificio tiene que estar preparado para que este colapso no afecte en gran medida su estructura y, por supuesto, no ocasione la pérdida de vidas humanas, y se pueda salir lo más ileso posible de esa situación. Hablamos, por supuesto, de daños en la estructura, digamos, situaciones de proteger la vida humana, pero esto puede generar también grandes pérdidas económicas para los propietarios, ¿verdad? En cuanto a los sistemas especiales de amortiguamiento que se pueden aplicar dentro de la estructura principal contra venteo de un edificio en altura, podemos hablar de acuerdo a la composición de estos elementos. Una clasificación que sirve para separarlos de acuerdo a la composición, ¿verdad? Del elemento que utilizan para amortiguar. En todos los casos, estos dispositivos acompañan el movimiento del edificio. El edificio está en permanente movimiento.
bajo parámetros admisibles dentro de la norma, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando viene un sismo? Cuando un sismo afecta a la estructura en altura, este movimiento se acentúa, se pronuncia en mayor medida y es cuando la situación se vuelve desagradable, ¿verdad? Y puede obviamente ocasionar daños a la estructura misma. Entonces, estos amortiguadores son de característica dinámica, ¿verdad? Necesariamente tienen que acompañar este desplazamiento y buscar minorar esta oscilación o estas vibraciones que produce el sismo dentro del edificio. Podemos clasificarlos dentro de amortiguadores de masa, amortiguadores líquidos y aisladores sísmicos y disipadores de energía, que de igual manera todos cumplen un mismo objetivo principal, que es el de reducir el desplazamiento del edificio. Estos amortiguadores dinámicos tienen la capacidad de mejorar las condicionantes estructurales del edificio, pero también lo que mencionábamos, la capacidad de brindar un nivel de confort superior en los ocupantes del mismo. Hablamos primeramente del primer tipo de amortiguadores. Los amortiguadores de masa o amortiguadores de masa sintonizada, van a encontrar la abreviatura con las siglas AMS, que es un control pasivo de vibraciones. Vale decir, es un sistema mecánico, no requiere, digamos, de, de situaciones electrónicas, no se accionan bajo sistemas eléctricos, ¿verdad? Actúan netamente bajo efecto del movimiento ocurrido por la carga horizontal sumado a la carga gravitatoria. Entonces, ¿en qué consisten? Consisten en masas puntuales adicionales situadas generalmente en la parte alta de un edificio, que es donde el edificio está más expuesto a esta carga lateral, que acoplados a la estructura principal del edificio reducen las vibraciones que se producen en el. ¿Cuáles son los componentes que podemos encontrar en los amortiguadores de masa? Resortes, pistones también puede ser, un amortiguador específico y una masa oscilante. Ese resorte, ¿qué es lo que hace? Transmite la fuerza que actúa sobre la masa de la estructura y acompaña las oscilaciones de la masa del amortiguador de masa sintonizada elásticamente, ¿verdad? Una acción elástica. El Profe, amortiguador, sí, dijiste que los componentes eran resortes, pistones, un amortiguador específico una masa oscilante, un peso, un gran y, peso. y Vamos a AMS era amortiguador de masa, y la S que era. sintonizada, Ya. trabajan en sintonía con las cargas, por eso es. El amortiguador, ¿qué hace? Absorbe la energía del sismo o de la carga lateral, ¿ah? Absorbe la energía, ¿verdad?, del sistema. El sistema, estamos hablando del edificio en altura, y disminuye las vibraciones que se producen. Eso es, ¿verdad? Recordando un poco el concepto del amortiguador en sí, para qué sirve, ¿verdad? Entonces absorbe esa energía del sistema y disminuye la vibración. Vemos el comportamiento de un edificio en altura con este movimiento pendular que hablábamos. ¿Y qué sucede cuando tiene un cuerpo suspendido en el extremo de ese poste, que el poste hablamos del edificio? Como este péndulo, esta gran masa que se coloca en la parte alta del edificio, se mueve en sentido opuesto al movimiento del edificio y reduce su deformación. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque contrarresta, digamos, esta vibración en el rascacielos, disminuyendo el desplazamiento del mismo, ¿verdad? Donde se produce el mayor desplazamiento del edificio, en la parte superior del edificio. Es por eso que ahí se sitúa esta gran masa sintonizada, que es el amortiguador de masa, ¿verdad? Entonces esto mejora el comportamiento de
el edificio porque absorbe esta energía del sistema y minora las vibraciones en lo que es la estructura vertical, ¿verdad? Esto obviamente está accionado bajo lo que es el movimiento pendular, movimiento oscilatorio. Ambos se mueven en movimiento oscilatorio. La masa del edificio, pero también la masa agregada, digamos, el contrapeso agregado en la parte superior, y se mueven en sentidos opuestos, digamos, contrarrestando ese esfuerzo. ¿Se entiende? Acá tenemos otro tipo de amortiguador de masa. Hablamos de los resortes, en este caso un cuerpo pesado, sobre apoyos móviles, pueden ser rueditas, ¿verdad? También para que acompañe, recuerden siempre, el amortiguador debe acompañar el movimiento del edificio. Sobre estos apoyos están unidos lateralmente en el punto más alto de los rascacielos generalmente y sirven como un estabilizador y amortiguador de vibraciones. Debido a la acción elástica del resorte, los movimientos del edificio hacen de masa de este sólido oscilante, que es la masa puntual de gran envergadura, que se mueve justo en dirección opuesta al movimiento del edificio. Y esto que tiene como resultado la reducción de esta oscilación del edificio. Ejemplos. Nuevamente le vemos acá al City Tower, Citigroup, Citicorp Center en Nueva York del año 1977. Habíamos visto en clases anteriores esta torre por su tipo de desviación de cargas, de reunión de cargas. ¿Qué pasa en esta torre? El ingeniero había pensado una estructura contra venteo, ¿verdad? Nueva York es una ciudad eh, muy expuesta, digamos, a estos vientos huracanados y a la situación de sismo que pueden afectar al edificio. Entonces, durante la construcción de este edificio, se dan cuenta de que esa carga lateral no fue correctamente minorada. Entonces buscan algo que se pueda agregar a la estructura que ya estaba en construcción y se plantea un amortiguador de masa sintonizada. Este amortiguador es una masa de 400 toneladas de peso que está suspendida con pistones, podemos ver acá, que se conectan a la estructura principal del edificio como una masa que queda suspendida en ese aceite presurizado, ¿verdad? De ese sistema de pistones que compensa gran parte de la acción del viento que afecta al edificio. Y esto logró desplazamiento hasta en un 50% de lo que era la estructura original del edificio. Además, representó un ahorro económico en cuanto a lo que era la utilización de acero estructural necesario para cumplir los parámetros mínimos o máximos, disculpen, los parámetros máximos establecidos por la ciudad de Nueva York en cuanto a los desplazamientos máximos de la estructura sin la utilización del amortiguador de masa sintonizada. Entonces ahí se dan cuenta como no solamente mejora la condición, digamos, del movimiento, sino también representó un ahorro en lo que es la cantidad de elementos estructurales de acero, ¿verdad? Otro ejemplo, tenemos en Taiwán a la torre Taipei 101 del año 1997, creo que hasta hoy la torre más alta de Taiwán, un ícono de la ciudad por su altura, por su idea, digamos, de similar a lo que es la estructura de una planta de bambú, ¿verdad? Muy característica de la zona, representativa para esa comunidad.
Y la necesidad de lograr una gran rigidez lateral para limitar el movimiento producido por el viento de los sismos. Sabemos que Taiwán es una isla que está, digamos, muy supeditada también a los vientos que provienen del océano. Y plantearon esta gran estructura de altura para la Torre Taipei, donde se planteó esta rigidez lateral a través de un amortiguador de masa que consistía en una gigante bola de acero de 680 toneladas de peso que estaba sujeta también por estos grandes pistones hidráulicos, que son los amortiguadores, y suspendida por cables de acero de 10 centímetros de ancho. Imagínense, cada cable, cada tensor que soporta esta estructura suspendida tenía 10 centímetros de ancho y pesaba 1,5 toneladas. Cada uno de estos cables de acero que sujetan a esta gran bola de acero, ¿verdad? Que es la masa del amortiguador, que por supuesto limita las vibraciones de tifones y terremotos que afectan tanto a la zona de Taiwán, ¿verdad? De Taipei. Esto, obviamente, además de limitar las vibraciones de tifones y terremotos, mejoró las condiciones de confort de los usuarios, por eso es una torre ejemplo, ¿verdad? Por la situación del confort que experimentan los usuarios, ¿verdad? Ante situaciones extremas, ¿verdad? De la carga lateral. Si se fijan en el último módulo de esta torre, en el piso 92 más o menos, se sitúa lo que es el amortiguador de masa sintonizada. Acá vemos un detalle, un poco de la envergadura, de la proporción que tiene esta gigante bola de acero en cuanto a lo que es una persona. Mira, fíjense, fíjense. Y cómo esto bajo acción de bombas hidráulicas y sujeciones, ¿verdad? Tensionadas a la estructura de acero de lo que es el módulo de la Torre Taipei, genera a través de este movimiento pendular el concepto, ¿verdad? De contrarrestar, absorber la energía y limitar el movimiento de la estructura en sí. Cuando el edificio se inclina hacia un lado o se flexa hacia un lado, el contrapeso de esta bola lo que hace es se mueve hacia el lado opuesto, anulando esa fuerza de empuje del esfuerzo lateral, ¿verdad? Por supuesto, esto también se convierte en un atractivo turístico de la ciudad, ¿verdad? No solamente sirve para la parte estructural y evitar daños económicos y evitar el disconfort de los usuarios, sino también sirve como un mirador y un centro atractivo para ir a sacarse fotografías, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, seguimos. La Shanghai World Financial Center en China data del año 2008. También utiliza amortiguadores de masa sintonizada, en este caso, dos amortiguadores de masa sintonizada de 150 toneladas cada uno, que se colocan, digamos, en contrapartida, uno de cada lado, para reducir los efectos de la carga de viento. Se lograron reducciones de hasta un 40% de balanceo durante tormentas de viento. Están ubicados en el piso 90 más o menos también de este rascacielos, que es el segundo rascacielos más alto del mundo. Y es una obra maestra por la simplicidad y la eficiencia que tiene. Ahora, si se fijan, es una torre muy sencilla en cuanto a su agrupación de cargas, también en cuanto a lo que es toda la parte de transmisión, pero a esta estructura tan sencilla agregaron en el piso 90 estas dos masas que mejoran las condiciones
de lo que es la oscilación del edificio, ¿verdad? Y atrás vemos a la Jin Mao Tower, otra de las torres características de Shanghái, ¿verdad? Habíamos visto también a esta torre en clases anteriores. Bueno, seguimos. Un poco más actual, en el año 2014 se plantea la 432 Park Avenue en Nueva York, también esta torre muy esbelta. Tuvo un montón de conflictos durante su construcción. Es prácticamente una torre de inversión rusa y china dentro de Estados Unidos, con clientes muy exigentes. Y planteaba dentro de la estructura principal contraventeo unos amortiguadores de masa que se ubicaban en la parte más alta de estos pisos técnicos que vemos acá. Cada corte de las amortiguaciones, de los arrastramientos, digamos, que hace el edificio a través de estos huecos urbanos. Recordamos un poco los principios de forma, en estos huecos urbanos, o en este hueco urbano de mayor altura, ubican estos grandes amortiguadores de masa sintonizada que acompaña el movimiento del edificio con esta masa suspendida por estos pistones. Vemos acá los resortes y los pistones de estos amortiguadores, que son los que limitan el movimiento de la masa, digamos, para que no se desplace tan bruscamente. Y la proporción también acá con lo que son los usuarios, ¿verdad? Las personas. Vemos la gran proporción de lo que son estos amortiguadores de masa que trabajan bajo un contrapeso mecánico también, ¿verdad? Hablamos de sistemas pasivos de acción debido a que trabajan exclusivamente a través de la fuerza mecánica del elemento. ¿Entendimos los amortiguadores de masa? Antes de pasar a la siguiente clasificación. Bueno, seguimos. Los amortiguadores líquidos, como su nombre lo indica, utilizan un líquido como masa sintonizada. Trabajan bajo el mismo principio de lo que son los amortiguadores de masa sintonizada, pero en vez de esa masa, de ese contrapeso de masa que teníamos en los amortiguadores de la clasificación anterior, tenemos a lo que es un elemento líquido, que generalmente es agua, puede ser también otro líquido, algún fluido, pero trabaja bajo la misma acción de contrapeso. ¿Cuáles son los componentes? Un recipiente y una masa líquida que esté en movimiento. El recipiente puede ser un tanque de acero o la estructura misma del edificio preparada como una parte estructural ya del mismo para albergar a la masa líquida del amortiguador líquido sintonizado. Y un líquido, que puede ser agua u otro fluido, que a través de esa frecuencia de chapoteo contrarresta la frecuencia de balanceo del edificio. Por supuesto, tiene el mismo objetivo que cualquier otro amortiguador, que es el de lograr una mayor rigidez lateral dentro del edificio. En este caso, se utilizan anillos perimetrales que, cargados con agua, se mueven bajo la ley física de los vasos comunicantes, ¿verdad? A través del contrapeso del agua, que se utilizan para minimizar las vibraciones del viento en el edificio en altura. Estos tanques de acero se llenan con agua, se colocan en la parte superior
del edificio y actúan como un contrapeso contra el viento. La masa pasa a ser el agua, ¿no? Entendemos el cambio entre lo que era el sistema anterior. Vemos acá al proyecto de la Millennium Tower, Norman Foster, para Tokio. En el año 1989 ya planteaba este sistema de amortiguamiento para esta esbelta torre ubicada en la bahía de Tokio, un poco ganándole terreno al curso hídrico y despegándose de lo que es, digamos, la isla. Y lo que buscaba era, en este proyecto ambicioso, descentralizar, digamos, los servicios de lo que sería despegarse un poco de la metrópoli de Tokio, ¿verdad? Planteó este edificio ciudad que planteaba un edificio de usos múltiples en cuanto a la parte residencial, comercial, educacional. Planteaba además grandes espacios públicos dentro de la misma isla que componía, digamos, la implantación de esta torre aguja que planteaba Foster. Y dentro de estos cortes, o en la parte más alta, en estos dos últimos anillos, incluía lo que fuesen estos tanques de acero que contenían el elemento líquido de contrapeso. Vemos un poco acá el detalle de la maqueta del proyecto de la Millennium Tower. Hay un video, creo, en nuestra plataforma dentro de los materiales de apoyo de la cátedra. Van a encontrar un video un poco de lo que fue el proyecto de la Torre Millennium. Estaría bueno que puedan echarle un vistazo y entender un poco mejor de la conformación de este proyecto interesantísimo de Foster. Creo que se retomó el proyecto, pero para la ciudad de Hong Kong, y quedó ahí. Alrededor del año 2008 se volvió a hablar de este proyecto, ya no en manos de Foster, sino de ingenieros estructurales, creo. No sé en qué quedó eso, la verdad. Pero en cuanto a lo que fue el proyecto original de Foster, vemos acá como el despiezo, ¿verdad? O la sustracción de estas partes de la volumetría del edificio era lo que generaba los grandes espacios públicos, espacios verdes dentro de la misma torre, ¿no? Perfectamente modulado en base a 5 o 6 anillos, ¿verdad? Que eran los que hacían el corte, su famosa estructura diagrid, ¿verdad? Que envolvía todo el perímetro del edificio. Y a esto se sumaba, ¿verdad? Estas grandes masas de agua en la parte superior del edificio. Vemos un ejemplo más contemporáneo en el año 2001 en Vancouver. La One World Center plantea estos amortiguadores líquidos sintonizados en cuanto a dos tanques o dos contenedores especiales de 227.000 litros, disculpen, litros cada uno, que ocupan 4 niveles de altura de la torre y que actúan contrarrestando el balanceo durante fuertes vientos. También otro ejemplo de la utilización de estos amortiguadores líquidos sintonizados. Se fijan acá el planteamiento de la ubicación de estos tanques de acero, estos contenedores especiales que se ubican adosados al núcleo central del edificio. Entonces, uno de cada lado, ubicados simétricamente a los laterales del núcleo. En el último nivel del edificio fue, digamos, el primer edificio en Canadá que utilizó este sistema.
En este edificio era muy importante el tema del confort de los usuarios porque es el edificio que alberga al Hotel Sheraton en Vancouver. Entonces, esto logró que esta frecuencia de chapoteo de agua utilizada en estos tanques contrarreste la frecuencia de balanceo del edificio, mejorando las condiciones de confort de los usuarios. Hablamos de la torre Highcliffe en Hong Kong. En el año 2003 se utilizan estos amortiguadores líquidos también en la parte más alta del edificio. Una masa líquida que permite la disipación de la energía mediante, ¿verdad?, la fricción. Es, en este caso, la primera vez que un edificio de tipo residencial utiliza amortiguadores en su estructura. Por eso fue un poco también esta torre Highcliffe, un poco un precedente dentro del tipo estructural que utilizaba amortiguadores que generalmente estaban pensados, ¿verdad?, para las grandes corporaciones, digamos, grandes inversiones, corporaciones que competían brindando distintos niveles de confort a los usuarios, ¿verdad? En el 2003 se plantea también para usos residenciales. Pasamos a la última clasificación de estos amortiguadores en cuanto a su composición. Y hablamos de dos tipos de amortiguadores de control también mecánico, que son los aisladores sísmicos o aisladores basales por su posicionamiento, ¿verdad?, en la base de los edificios, y los disipadores de energía, que son dispositivos que son actualmente los más utilizados en el mundo hoy, ¿verdad? En cuanto a los aisladores sísmicos basales, se trata de un dispositivo que se coloca entre el edificio y el suelo, digamos, o entre la estructura de subsuelo y la estructura del esqueleto del edificio también, que actúa filtrando y deteniendo esa energía que produce el sismo antes de que esta energía se propague hacia el resto del edificio causando los daños. Que tiene como condicionante o como limitación estos aisladores sísmicos basales, es que sirven para edificios del tipo high-rise, más o menos hasta 20 pisos. Se recomiendan estos aisladores que se colocan en la base. Ya para rascacielos se utilizan la siguiente clasificación, que son estos disipadores de energía, que son los que usualmente se utilizan en los grandes rascacielos, además de los dos tipos de amortiguadores que vimos, ¿verdad? Los de masa sintonizada y los de líquido sintonizado también. Ya pasamos a la siguiente clasificación, que son estos dispositivos que se ubican dentro de la estructura del edificio en puntos estratégicos, ¿verdad? Ya no es un gran elemento como los amortiguadores líquidos o los amortiguadores de masa, sino son varios dispositivos que, dependiendo del tipo estructural que tenga o de la deformación del tipo estructural del edificio, se ubican estratégicamente, ya están incluidos, ¿verdad?, en el proyecto generalmente, en el proyecto estructural, y lo que hacen es capturar esa energía mecánica del movimiento del sismo y liberan esa energía en forma de calor. ¿Vale? Es decir, atrapan la energía, en vez de que el edificio, la estructura del edificio se deforme, se deforma el disipador de energía y libera, se deforma y se calienta y libera esa energía en forma de calor, ¿verdad? Los componentes para un aislador sísmico basal son básicamente elementos circulares que están conformados con goma y acero en capas. Muchas veces tienen un núcleo de plomo también. Eh, Vamos a ver, ¿verdad?, las gráficas de estos tipos de aisladores. Y en el caso de los disipadores de energía, tienen los componentes según el tipo que sea, porque hay varios tipos de dispositivos disipadores de energía, pero generalmente se componen de un fluido especial que trabaja bajo principios hidráulicos con un pistón, o un elemento metálico que se deforma, ¿verdad?
necesariamente el dispositivo debe deformarse, calentarse para poder disipar la energía, ¿verdad? Vemos acá los aisladores sísmicos en cuanto a la amortiguación en la base. Lo que buscan es contrarrestar, por supuesto, los movimientos de desplazamiento del edificio y los daños ocasionados en la estructura principal. Al acompañar el movimiento del edificio, lo que producen es la, el impedimento de lo que es, digamos, estos daños que pueden ser, como les dije, permanentes o ocasionales, digamos, daños que se pueden solucionar o daños dentro de elementos no portantes de la estructura también, que se mejoran cuando estos aisladores se colocan en la base del edificio porque ayudan a acompañar el movimiento del sismo, evitando estos daños en la estructura. Esto, como les mencionaba, se colocan en la base, en el suelo, entre lo que es la cimentación y el esqueleto del edificio, funcionando como un sistema de aislación de la base del edificio a lo que es la energía del movimiento del sismo, ¿verdad? Y no solamente podemos encontrar estas aislaciones en la base para grandes rascacielos, o disculpen, para edificios, sino también en situaciones de arquitecturas precarias, digamos, en asentamientos donde ocurren situaciones de sismo, ¿verdad? En México, en Chile, están muy supeditados a estos movimientos sísmicos. Y acá vemos cómo austeramente los ciudadanos de estos países resuelven esta situación del movimiento sísmico con amortiguaciones en la base, con lo que tienen a disposición en el lugar. En este caso, cubiertas de vehículos, ¿verdad? Entonces, cubiertas en desuso son colocadas en la base de la vivienda y mejoran las condiciones de esos movimientos bruscos que generan los sismos, permitiendo mantener su vivienda, ¿verdad? Vemos acá lo que es este sistema de amortiguación en la base. eh, Generalmente son conocidos como aisladores elastoméricos, que son aisladores que reducen la aceleración, la vibración y la deformación de un edificio. Eh, Generalmente la estructura vibra en presencia de un sismo y se deforma, ocasionando un daño debido a una aceleración que no cambia. Habla un poco de la parte física. Cuando se colocan estos aisladores en la estructura del edificio, lo que hace es reducir esa aceleración y por lo tanto evitar esos daños en la estructura. Vemos acá como son como un sándwich de dos placas de acero y en el medio estas capas que se componen de estos materiales elastoméricos que pueden ser goma, caucho, pueden tener un núcleo de plomo, ¿verdad? Eh, Acá vemos un poco también el detalle, ¿verdad? De estos anclajes a la estructura metálica o de hormigón también, ¿verdad? Cómo se ancla a dos tipos de estructuras. Acá vemos el caso de un edificio con subsuelo, por ejemplo, donde la onda sísmica, ¿verdad? Se va ampliando y va, en el caso de la izquierda, por ejemplo, va repercutiendo esa energía desde la base del edificio a toda la estructura de manera directa, ¿verdad? Sin embargo, al contar con estos amortiguadores en la base, en cada uno de esos pilares en el subsuelo, impidiendo que esta onda sísmica se propague al resto de la estructura del edificio, se logran se logra separar y absorber la energía sísmica de la edificación, mejorando, digamos, los daños que pueden ocurrir dentro de la estructura principal del edificio.
Acá vemos un detalle más en una construcción, un detalle constructivo de la implementación de un aislador elastomérico basal en cuanto a una plataforma de base de cimentación. Vemos estos grandes pernos, la composición con la goma, las placas de anclaje y ya lo que son las comunicaciones de estos pernos con una viga de fundación, por ejemplo, de donde van a partir, digamos, los siguientes pilares para la parte, digamos, vista en lo alto del edificio, ¿verdad? En Chile, el arquitecto Castillo Velasco en el año 92 plantea sistemas de amortiguación en la base para la vivienda social, por ejemplo, ¿verdad? Se utilizan estos aisladores sísmicos para construcciones de 3 niveles, un complejo de viviendas de interés social que sobrevivió a todos los sismos más grandes de la ciudad de Santiago gracias a estos sistemas de amortiguadores sísmicos que se colocaron como parte del proyecto ya en la base de lo que son estas construcciones, ¿verdad? Entendemos a Chile como uno de los países más afectados por situaciones sísmicas, ¿verdad? Entonces ellos plantean estas situaciones de amortiguación no solamente para los edificios, sino, imagínense, para sus propias viviendas de interés social tienen que estar contemplados estos sistemas de amortiguación. También en Santiago, el arquitecto Astudillo en el año 2009, que justo fue el, el año del gran terremoto, uno de los más grandes de la historia de Chile, se construye este hospital militar de La Reina, del barrio de La Reina, en Santiago de Chile, donde se utilizaron amortiguadores basales por primera vez en el caso de una arquitectura hospitalaria. Eh, ¿Qué se hizo? Se ubicaron estos amortiguadores con un enlace de la subestructura con la superestructura que iba por encima, ¿verdad? Con estos aisladores elastoméricos que se implantaban al capitel de hormigón, en este caso, vemos acá el proceso constructivo, para lo que era la torre o digamos, el edificio de de aquellas operaciones más complicadas, más complejas que se hacían en el hospital. ¿Cuáles eran ellas? La unidad de cuidados intensivos, la sala de operaciones, eh, donde existían situaciones que necesitaban, digamos, no interrumpirse ante la presencia de un sismo. No solamente porque podemos evacuar, digamos, en caso de un sismo, que es la primera recomendación en cualquier edificio, en cualquier parte del mundo, evacuar el edificio, ¿verdad? Por seguridad de la vida de las personas, ¿verdad? En este caso, en un hospital, si pensamos, esta evacuación no es del todo natural, ¿verdad? ¿Cómo evacuamos a una persona en estado de coma, por ejemplo? ¿O cómo evacuamos a una persona de la tercera edad que no puede caminar? En ese momento de desesperación, de pánico, ¿verdad? ¿O cómo evacuamos a una persona que está siendo operada bajo efectos de anestesia en plena situación del sismo? Entonces, estas situaciones son las que se tienen que pensar, ¿verdad? Para la utilización o la inversión en la parte estructural con la adición de, de estos dispositivos especiales, ¿verdad? Este hospital salió airoso, digamos, eh, no tuvo mayores inconvenientes en el bloque en el que fueron instalados estos elementos de amortiguación en la base. Incluso continuaron los procedimientos quirúrgicos y no hubo necesidad de evacuar a las personas
que se encontraban en ese bloque que estaba con los elementos de amortiguación. Otro ejemplo de arquitectura regional, vemos el Sky Building en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. El arquitecto Luis Valero en el año 2016 plantea estos amortiguadores en la base del edificio. Vemos acá la parte de los estacionamientos del subsuelo y la ubicación de estos amortiguadores de base que se sitúan entre el pilar del subsuelo y lo que es la viga, digamos, de base de todo el esqueleto. Si se dan cuenta, no es un edificio demasiado alto, pero se caracterizó por ser el primero en Ecuador en utilizar un sistema de amortiguación y también en sumar a ese núcleo de plomo con superficie elástica que es el amortiguador basal normalmente utilizado, que estuvimos viendo en estos casos anteriores, sumó un deslizador, esto amarillo que vemos acá por debajo del amortiguador basal. Entonces el amortiguador no se ancla directamente al pilar, sino que además suma otro elemento que mejora la condición de movimiento de la estructura, que son estos deslizadores. O sea, en esta situación, la estructura acompaña todavía más el movimiento del edificio con los amortiguadores y además con un deslizador. Pasamos a lo que son los disipadores de energía, que son estos pistones hidráulicos que les mencionaba, que se ubican en puntos estratégicos de los elementos, los distintos elementos estructurales que se pueden utilizar en un edificio en altura. Se pueden ubicar en los pórticos, como vemos acá en la imagen. Se pueden ubicar en la parte central del edificio, se pueden ubicar en situación contrapuesta, digamos, en dos módulos de pórticos, digamos, en forma simétrica. Acá vemos ejemplos prácticos de cómo en estructuraciones metálicas estos pistones hidráulicos pueden colocarse en la unión de un pilar con una viga, acá estamos en el pórtico, y lo que es la ubicación de estos elementos disipadores de energía conformados por un pistón que acompaña ese movimiento estructural que se produce, ¿verdad? También pueden ser aplicados a estructuras de hormigón, en este caso en un subsuelo, se conecta a la base y al pórtico de hormigón, digamos, en la situación justo donde tenemos también una junta de dilatación, unos dobles pistones hidráulicos de gran porte que conectan a dos elementos estructurales o a tres elementos estructurales, base, pilar y viga, en situación contrapuesta, también equilibrando un poco los movimientos. Estos disipadores de energía pueden ser aplicados en elementos tipo muros de cortante también, con otro sistema. Vemos acá un poco como en el medio de dos placas de hormigón se utilizan estos disipadores contraventeo, ¿verdad? En base también a pistones que acompañan el movimiento de estas estructuras de manera mecánica. Seguimos hablando siempre de situaciones de control pasivo de los movimientos que simbolizan condiciones mecánicas de movimiento, ¿verdad?
Vemos acá cómo estos pistones hidráulicos pueden ser anclados a estructuras que tienen distintas direcciones también, ¿verdad? Distintos sentidos. Eh, no siempre están en el mismo plano, no siempre están en la misma altura. Y en este caso tenemos un anclaje de un dispositivo de disipación de energía a dos vigas con direcciones o con sentidos distintos también, ¿verdad? Busca un poco ensamblar esa situación de este tipo estructural que necesitaba tener este refuerzo para la resistencia de cargas laterales de esta manera. Por eso que les hablo siempre de que eh, estos dispositivos se ubican de manera estratégica según el tipo estructural, según la situación de un edificio en particular, ¿verdad? Que es lo que de repente las clasificaciones anteriores de amortiguadores no, no pueden tener esa flexibilidad, digamos, que tienen estos sistemas estructurales, ¿verdad? Eh, son los que mejor responden a un sistema constructivo más agilizado también, ¿verdad? No tienen el peso que tienen, digamos, los amortiguadores de masa, los amortiguadores líquidos, ¿verdad? Pueden ser modificados también a lo largo de la vida útil del edificio, ¿verdad? En caso de sufrir algún tipo de daño durante la presencia de un sismo, estos dispositivos pueden ser perfectamente reemplazados a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y se fabrican, por supuesto, específicamente para el proyecto en cuestión, ¿no? En este caso vemos al World Trade Center en Nueva York. El arquitecto Minoru Yamasaki ya en el año 1973 consideró sistemas de amortiguaciones mucho más sencillos, digamos, en ese entonces, para lo que fuesen las torres más altas de Estados Unidos en ese momento. En la unión de la viga en celosía con la pilarización metálica de estos edificios, donde en esa unión donde se producía la mayor deformación del vínculo entre estos dos elementos, se utilizaban estos amortiguadores que eran como un sándwich, una plancha metálica que abrazaba a un material viscoelástico que tenía en el medio y que absorbía este, esta energía de movimiento, permitiendo menores desplazamientos. También estas torres nunca sufrieron daños estructurales ni, digamos, colapsos dentro del edificio hasta ver al momento del atentado que concluyó en la caída de estas torres. Vemos en la Ciudad de México, DF, a la torre más alta de México, creo hasta hoy, en el año 2003. Se plantea este edificio de la Torre Mayor con unos dispositivos sísmicos que fueron muy, digamos, comentados también por ser, primero, los primeros utilizados en Latinoamérica, ¿verdad? Por supuesto, esto se diseñó específicamente para la Torre Mayor. Acá vemos un poco el diseño de lo que es este pistón hidráulico. Se colocaron estos disipadores que suponían una gran rigidez lateral para la estructura contra venteo de la Torre Mayor. Se colocaron 98 unidades que actuaban, ¿verdad? Obviamente amortiguando y disipando una parte de la energía del sismo, evitando que el edificio absorba por completo esa energía sísmica, ¿verdad? Acá vemos un poco el proceso constructivo y la implementación de estos pistones hidráulicos, cómo se conectan a la estructura metálica,
que es la estructura, digamos, la primera estructura contra viento que plantea el edificio. Esto es un sistema que se adhiere a esta super diagonal de rigidización que plantea el edificio dentro de una estructura que se conforma a partir de tubos, digamos, de una estructura perimetral. En estas rigidizaciones en diagonales que presenta el edificio se instalan estos dispositivos suplementarios que son, ¿verdad?, pistones hidráulicos con un material viscoso adentro, que son sumamente eficaces para reducir el movimiento sísmico sobre la estructura, pero también lo que les mencionaba sobre elementos no estructurales, como por ejemplo los componentes arquitectónicos de cerramiento, componentes mecánicos que se encuentran dentro de la estructura y demás, además de mejorar las condiciones de confort del edificio. También superó varias situaciones de sismos dentro de la Ciudad de México de F, ¿verdad?, que permitió incluso no tener que evacuar a las personas del edificio. En este caso, la Torre Mayor es un edificio donde funcionan ministerios del gobierno. Supone, ¿verdad?, una alta frecuencia de personas en todo momento, ¿verdad? Entonces, por eso se planificó, ¿verdad?, de esta manera ya desde la concepción de su proyecto estructural con la incorporación de estos amortiguadores viscosos suplementarios. También en México, en el año 2016, Legorreta y Richard Rogers plantean la torre del BBVA con estos sistemas de pistones hidráulicos también ubicados en la rigidización de esta torre. Acá vemos un detalle de cómo estos macro marcos con forma de V hacen estos enlaces sísmicos con el otro nivel, la otra modulación del edificio, ¿verdad? Donde se plantea esta situación del amortiguador sísmico para evitar el colapso del edificio, facilitar el movimiento de la estructura, evitar la deformación excesiva de estos megamarcos en B. Y obviamente eso se complementa, ¿verdad?, con todo el resto de la estructura contraventeo del edificio, ¿verdad? La rigidización en B, obviamente en la cimentación pasa algo especial también, ¿verdad? Es un conjunto de situaciones que mejoran la condición de movimiento del edificio. La Torre Titanium en Santiago, por mucho tiempo la torre más alta de Chile también, fue también característico por la implementación de estos dispositivos especiales en su estructura. Data del año 2007, esto quiere decir que sobrevivió también de buena manera lo que fue el gran terremoto del año 2009. Y tenían esta situación, ¿verdad? En este caso son estos disipadores de energía metálicos, hablábamos que pueden ser a través de un pistón o de un elemento mecánico también que se deforma. En este caso se logró mediante estos disipadores que fueron los primeros de su tipo utilizados en Chile. Se colocaban cada 3 pisos en la torre Millennium, Titanium, disculpen, los cuales funcionan como amortiguadores reduciendo la deformación y vibraciones en caso de sismos y vientos, otorgan una mayor seguridad a la estructura del edificio, una mayor vida útil. En este caso son dispositivos metálicos que trabajan a la fricción, ¿verdad? Se ubican en lugares estratégicos de la estructura y permiten, en este caso, lograron frente a sismos severos la reducción de un 25 a un 45% de las deformaciones, ¿verdad? La torre Titanium tiene 25 de estos disipadores en el sentido transversal y 20 unidades en el sentido longitudinal, y esto posibilita reducir, ¿verdad?, la deformación ante un terremoto en un 40%, porque ya probaron el edificio frente a un terremoto, ¿verdad?, varias veces, y protegen la estructura y a sus contenidos y, por supuesto, a sus usuarios, que son las personas. Pasando al otro lado del charco, en Italia vemos a este proyecto del arquitecto italiano Andrea Maffei con
Arata y Sosaki en el año 2015 plantean a la Torre Allianz con eh, con este sistema de amortiguación que queda a la vista. Es un componente de fachada en este caso, ¿verdad? Vemos a estos 4 contrafuertes que se amarran a la estructura principal del edificio a través de estos tensores metálicos tripartitos. Vemos acá un poco el detalle del anclaje y la proporción de los tensores. Acá le vemos a las personas al lado de los tensores que todavía no se habían colocado, ¿verdad? Durante el proceso de construcción del edificio. Vemos esta situación de este tubo tripartito que se ancla a la estructura metálica de manera vista, digamos, como el elemento de fachada, con una situación de un elemento que acompaña al movimiento, y vemos cómo se ve en la parte de los contrafuertes y en la base. No es otra cosa que un amortiguador hidráulico con un pistón que trabaja bajo un fluido viscoso. En conexión con lo que sería la base del edificio, vemos acá este doble par de, de pistones que se anclan a un capitel de hormigón, y luego esto se conecta a lo que sería ya la estructura metálica del edificio. Acá vemos más detalles de lo que son estos amortiguadores que trabajan a la fricción, ¿verdad? Estos amortiguadores metálicos en U tienen esta forma así de mariposa, digamos, a veces dependiendo del tipo estructural, se tienen más cantidades de estos amortiguadores en U, ¿verdad? Que se conectan a un soporte, eh, digamos, a una base. Digamos, acá tenemos, por ejemplo, la conexión con un capitel de hormigón. El caso de este amortiguador verde que vemos acá, vemos al amortiguador, digamos, conectado a un capitel de hormigón de la base y a un pilar metálico que probablemente sea el inicio de la estructura. Y vemos cómo esto se repite en cada situación de cada elemento estructural, ¿verdad? Eh, Esto también se puede dar en estructuras netamente metálicas. En este caso, por ejemplo, de una viga a otra viga, la proporción, acá le vemos a la persona, ¿verdad? La proporción de la magnitud de estos elementos. Y los sistemas de anclaje, ¿verdad? 2 planchas de anclaje, como son los sistemas basales que habíamos visto inicialmente, circulares con capas de caucho y acero. En este caso dejan libre el centro entre el anclaje y el anclaje, entre las 2 placas de anclaje, y utilizan este amortiguador en U que se coloca a 2 elementos distintos estructurales y absorben, digamos, la energía del sí. Eso también puede estar conectado a otro elemento de refuerzo, por ejemplo, contra venteo, ¿verdad? A distintos tipos estructurales, dependiendo de la situación de deformación de cada elemento según el proyecto, ¿verdad? En puntos estratégicos se utilizan estas situaciones. Y luego pasamos a otro tipo de clasificación de estos sistemas de amortiguación en base a lo que ya habíamos visto, ¿verdad? De los sistemas pasivos. Pero también existen otros sistemas que llamamos activos y también aquellos que llamamos híbridos. Haciendo un poco una diferenciación, los sistemas activos son actuadores que mejoran las condiciones de movimiento del edificio, pero que están controlados por computadoras. Son dispositivos electrónicos ubicados también en puntos estratégicos dentro de la estructura, que se activan con el movimiento del edificio y son controlados por computadoras de manera automática. En cuanto a los sistemas pasivos, todos los sistemas que estuvimos viendo anteriormente operan únicamente con amortiguaciones mecánicas. Los sistemas de amortiguadores de masa sintonizada, de amortiguadores líquidos sintonizados, el aislamiento sísmico basal o sistemas de disipación de energía en los distintos, posicionados en los distintos elementos de la estructura. Y los sistemas híbridos, que son la combinación de estos sistemas activos y pasivos,
donde actúa un sistema mecánico al cual se adiciona un sistema automático. Entonces, esa conformación de tener la presencia de un sistema activo con un sistema pasivo lo llamamos sistemas híbridos. En cuanto a la amortiguación activa, ¿verdad? Automática, se compone generalmente de sensores electrónicos que detectan ese movimiento del edificio y dan una orden a los amortiguadores que se colocan en el sentido contrario del movimiento del edificio, que son los actuadores, y se accionan por medio de un ordenador, dice acá, o una computadora, que dan una respuesta rápida frente a la acción de un movimiento brusco del edificio, limitando obviamente siempre el mismo objetivo de limitar el movimiento del edificio. En cuanto al sistema híbrido, tenemos al sistema A, por ejemplo, una amortiguación basal, en este caso, que opera únicamente con sistemas de amortiguación hidráulicos. En tanto, el sistema B es una combinación de este sistema hidráulico mecánico más sistemas electrónicos automatizados que brindan todavía una mayor seguridad al sistema de amortiguación del edificio. Tenemos a la corporación de las oficinas de John Hancock. Habíamos visto la torre John Hancock Center, pero en Chicago. Ahora vemos la John Hancock en la ciudad de Boston. Vemos a este edificio del año 1976, donde se planteaban la estructura principal con traveteos, sistemas de arrastramiento que mejoraban la rigidización, digamos, frente al empuje lateral que recibía el edificio, pero que resultaron insuficientes para el confort de los usuarios ante estos desplazamientos que se generaban en el edificio. Entonces se hace una revisión de su diseño estructural eh, posterior, digamos, a lo que fue, digamos, el término del proyecto, y se determinó que debían incorporarse dos amortiguadores de masa sintonizada de 270 toneladas cada uno en cada uno de los extremos del piso 58, ¿verdad? Que es donde se ubica este sistema pasivo de amortiguación que reduce eh, hasta en un 50% el desplazamiento del edificio. Y además se adicionaron controladores por dispositivos auxiliares que lo convierten en un ejemplo, ¿verdad?, de un sistema de amortiguación del tipo híbrido, ¿verdad?, porque utiliza los dispositivos auxiliares automatizados y también lo que es la incorporación de los amortiguadores de masa sintonizada. Habíamos hablado también dentro de la parte de los amortiguadores de masa, otro tipo de amortiguación híbrida. Un ejemplo de la combinación de estos sistemas también es, a ver si tengo por acá, creo que era acá, sí, el Shanghai World Financial Center, que utiliza, ¿verdad?, estos dos sistemas de amortiguadores de masa sintonizada y además, ¿verdad?, actuadores que están conectados por cables a una computadora, a un centro, ¿verdad?, de datos que mejoran las condiciones del desplazamiento del edificio bajo sistemas híbridos. En resumen, y terminando la clase de hoy, recordamos que estos dispositivos llamados amortiguadores tienen un sistema de actuación dinámico en todos los casos, sean activos, sean pasivos, sean híbridos, sean amortiguadores de masa, amortiguadores con componentes líquidos, aisladores basales o disipadores de energía. En todos los casos deben acompañar el movimiento admisible del edificio y en todo caso mejorar mitigando ese desplazamiento
que se traduce en la protección de la estructura, ahorros económicos y brindar un mejor confort a los usuarios. Según su comportamiento y composición, los clasificamos en amortiguadores de masa. Hablamos de aquella masa grande, de gran peso, que podía estar accionada por resortes o pistones o ambos, que se basan en el sistema pendular y la contraposición de ese contrapeso frente a el movimiento de un edificio en sentido contrario, disminuyendo la vibración y el desplazamiento del edificio. Los amortiguadores líquidos, que trabajan bajo el mismo principio que los amortiguadores de masa, pero se reemplaza el peso de esa masa por un componente líquido que se alberga en recipientes especiales, que pueden ser tanques de aceros o la estructura misma del edificio. Los aisladores basales y disipadores de energía son aquellos amortiguadores sísmicos que trabajan bajo una situación mecánica también. En el caso de los aisladores basales, se ubican en la base del edificio, entre el cimiento y el esqueleto del edificio, o entre los elementos verticales o horizontales del subsuelo, digamos, impidiendo que suceda la propagación de la onda sísmica a lo que es el resto de la estructura del edificio. Los disipadores de energía, y actualmente los elementos más utilizados en cuanto a disipación de energía sísmica por su practicidad en cuanto al proceso constructivo, son dispositivos especiales que se ubican estratégicamente dentro de cualquiera sea la estructura del edificio. Pueden ser ubicados en pórticos, en pilares, en vigas, en cimentaciones, eh, en todos los pisos, en pisos intercalados, en sentido transversal, en sentido longitudinal, en pórticos, pilares, vigas, muros de cortante, a través de estos pistones hidráulicos, o también mencionábamos aquellos que trabajan bajo efectos de fricción, fuerzas de fricción, que disipan la energía, concentrando esa energía, evitando que se propague al resto del edificio, concentran la energía producida en el elemento por el movimiento sísmico y la disipan en forma de calor. ¿Ok? Bueno, con esto no sé si hay alguna consulta referente a esta clase. Antes de finalizar, me gustaría escucharles si quedó claro, si se entendió la diferenciación entre un sistema y otro, y por supuesto el objetivo principal de estos sistemas de amortiguación, que son el porqué de esta clase, ¿verdad? Seguro habrán visto en algunos de sus trabajos, algunos de los que hayan analizado, seguramente habrán visto también algo de esto en sus edificios analizados, ¿verdad? Y ahora van a entender mejor un poco para qué finalmente se utilizan, ¿verdad? Un poco cuáles son los tipos, que si bien en Paraguay no se proponen directamente estos amortiguadores de masas, porque tienen un cierto costo, digamos, en la inversión inicial del edificio. Si bien representan entre el 1 y 2% finalmente de la estructura, de todo el complejo de la estructura resistente, son situaciones que se dan en casos específicos, ¿verdad? Realmente, por eso es que las grandes corporaciones pelean unas contra otras diciendo: no, mi edificio es el más cómodo, mi edificio es el que mejor se siente, ¿verdad? Y es gracias a estos dispositivos especiales que se adicionan a la estructura principal, que se plantean, digamos, como parte proyectuales dentro del diseño estructural. Bueno, ¿alguna consulta antes de retirarnos? Profe, Sí. adelante la compañera más. Profe, yo tenía una consulta, pero respecto al trabajo práctico. Ok. Bueno, nosotros habíamos entregado en el grupo 5, mi compañera Asti Garribia presentó como para la corrección de la clase pasada y no tuvo devolución. No sé si es que
no llegó y nos preocupa un poquito. ¿No tuvieron devolución de la corrección? No, no tuvimos. De la corrección asincrónica. Sí, es la que se enviaba al correo. Ahora presentamos igual pero sin la devolución. ¿De qué grupo es? ¿No se puede decir, por favor? Grupo 5. Bueno, vamos a verificar la situación y si es que es así como me estás comentando, vamos a darle una devolución, cielo. Dale, profe. Muchísimas gracias. Ok, bueno, Profe, sí, Guido, te escucho. yo también tengo una consulta sobre el trabajo práctico. ¿Cuántos puntos se pierden por entrega tardía? Estamos Porque no- analizando, porque cambiaron las puntuaciones respecto a semestres anteriores, entonces estamos analizando como hoy es la entrega y hoy fue la entrega, ahora se recepcionaron de los trabajos, ¿verdad? Vamos a estar analizando un poco la ponderación del descuento también por no corrección Ujú. y entrega tardía, pero no son muchos puntos, no se preocupen. Porque nosotros llegamos a corregir, o sea, hicimos todas las correcciones, pero no, o sea, llegamos a entregar recién a las 9 porque pensamos que había hasta las 10 tiempo para entregar, porque queríamos consultar una corrección antes de enviar. Ok, no, el trabajo se acepta, ¿verdad? Aún entregando tarde se acepta, pero tiene nada más una penalización, digamos. Sí, las penalizaciones por no corregir sí son más, digamos, más grandes. Porque Ujú. estaba explicado ahora que era